Ok, bueno, yo creo que hay muchos padres el día de hoy que vivimos con una idea equivocada de que las madres son lo más importante para los hijos. Yo no sé si usted tiene ese pensamiento. Muchas veces creemos, bueno, si llegamos a faltar de todos modos, lo más importante es que quede con la mamá, porque la mamá normalmente es la que está más tiempo con él, es la mamá quien lo cría. Entonces, tendemos a pensar de esa manera, que tenemos como un papel secundario. Pero aún los científicos del comportamiento han encontrado la importancia del papel del padre en la vida de los hijos y cómo repercute en el desarrollo de la salud de nuestros hijos. Así que Dios, si Dios le ha dado ese privilegio de ser padre, no le ha dado un papel secundario, más bien le ha dado un rol principal como cabeza del hogar. Dios le ha dado a usted el mandamiento, el llamado para tomar el mando en su casa. Ahora, hay un gran problema porque vivimos en una cultura donde la autoridad es cada vez más rechazada. Y no solamente no nos gusta estar bajo autoridad, pero también rechazamos muchas veces tomar esa autoridad. Y precisamente eso es lo que sucede y se hace evidente muchas veces en el hogar. No queremos tomar esa responsabilidad, simplemente se las damos a las mamás. Pero el día de hoy lo que vamos a ver son tres cosas. Primero, ¿cuál es la base de la autoridad que tenemos y cuál es su importancia? Número dos, ¿cómo debemos emplear esa autoridad que Dios nos ha dado para con nuestros hijos? Y número tres, las consecuencias de ignorar el llamado de tomar el mando, de tomar la autoridad en nuestro hogar. Entonces, vamos a hablar entonces primero acerca de la base de la autoridad. Es necesario que tengamos como padres un entendimiento bíblico de esa autoridad. Pero tristemente, hoy los padres cristianos no tienen ese entendimiento bíblico. ¿En base a qué usted tiene esa autoridad? ¿Será en base a que usted es menos pecador que ellos? Claro que no. ¿Es en base a que usted tiene más experiencia en la vida y por eso usted tiene la autoridad de enseñarles o de mandarles? No. ¿Es en base a que usted es más fuerte, que es más grande, entonces puede imponer su autoridad? Tampoco. Usted tiene entonces el llamado a tomar esa autoridad porque Dios se la ha dado a usted. Y los padres a menudo improvisamos la crianza de nuestros hijos. No entendemos que tenemos un llamado a pastorear el corazón de nuestros hijos. Usted es el pastor de su familia. Usted debe ser el pastor de sus hijos. Su llamado es pastorear, cuidar el corazón de sus hijos. Generalmente ignoramos eso, o generalmente también demandamos nuestra autoridad solo cuando nos sentimos presionados o cuando nos conviene. Pero esto no es correcto. Como padre cristiano, usted debe entender la naturaleza de una crianza conforme a la voluntad de Dios. Y sus hijos deben de ser instruidos en la enseñanza de que Dios demanda obediencia siempre, siempre. Dios demanda obediencia de nosotros todo el tiempo. Dios demanda obediencia de sus hijos todo el tiempo. Eso es lo que deben de aprender también nuestros hijos. Ahora vamos entonces a la base bíblica. Efesios 6:4. ¿Ya lo tiene ahí en su Biblia? ¿Alguien que lo lea, por favor? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias, hermano. Y vosotros, padres. La palabra padres técnicamente se refiere a los varones, a los hombres. Aunque en base al contexto y en base a la práctica, también obviamente aplica a las mamás. Pero en este día quiero que usted se enfoque que realmente es usted como varón
que tiene la responsabilidad. ¿Para qué? Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pablo, quien escribió esta carta a los Efesios, estaba dirigiéndose a padres judíos que gobernaban en su casa con una autoridad dominante. Ahora, esto llega a pasar también en nuestros días de repente. Ya no es tan común, pero a lo mejor también a usted le tocó todavía un padre dominante, donde se enoja o explota y el cinturón, los palos. Entonces, realmente se está refiriendo a esos padres que realmente no buscaban el deseo o el bienestar de sus esposas y de sus hijos. Ese no era el patrón bíblico. El apóstol Pablo aquí está declarando que su autoridad como padre cristiano no debe hacerse de una manera áspera, de una manera violenta, de una manera hiriente, que despierte el enojo de sus hijos, la desesperación y el resentimiento en sus hijos. Si usted cría a sus hijos en esos términos, entonces lo que va a producir en sus hijos es solamente rebeldía y enojo, frustración y resentimiento. Entonces, ese es el mandato. Primero, no provoquen a ir a sus hijos, sino más bien, ¿qué? Criadlos. Y esa palabra también habla acerca de la educación, habla acerca de la formación. Dios creó la paternidad humana con el propósito de mostrar la belleza de la paternidad de Dios. El más alto llamado que un padre tiene es ser la imagen de la paternidad de Dios para sus hijos. En otras palabras, usted es el representante de Dios en su hogar. Mire, ya había yo compartido con usted algo que Charles Stanley en su libro Un hombre de Dios comenta acerca del carácter de los padres. Y quiero que escuche con atención. Le voy a leer esta parte. El padre iracundo, impredecible, siembra temor en sus hijos y les enseña que Dios es un tirano y que ataca de repente. El padre criticón hace que sus hijos se sientan incompetentes. Entonces ellos tienen una imagen de Dios como un amo severo que es imposible de complacer. El padre ausente o desinteresado transmite el mensaje a sus hijos de que ellos no son importantes. Por tanto, ellos también tienen una imagen de Dios de esa manera, que Dios no se interesa ni se preocupa por ellos. El padre machista, que es duro e indiferente, hace que sus hijos no se sientan amados y ellos llegan a la conclusión de que Dios tampoco los ama. El padre abusivo comunica a sus hijos que no sirven para nada y que Dios condena por todo. ¿Lo ve? Entonces, su carácter como padre va a afectar la percepción que ellos tienen acerca de Dios. ¿Qué es lo que tiene entonces que hacer si usted quiere mostrar esa belleza de la paternidad de Dios a sus hijos? Primeramente, usted tiene que adoptar el carácter de Cristo. ¿Cómo puede adoptar el carácter de Cristo? Sometiéndose a su voluntad, rindiendo su vida a Él, dejando que Cristo viva la vida por medio de usted. Entonces, sus hijos ya no van a verle solamente a usted, ellos van a ver que su papá tiene algo especial y a ellos los va entonces a motivar a buscar aquello que ven diferente en usted. Lo siguiente que tiene que hacer es entonces obedecer el llamado de tomar el mando en la crianza de sus hijos. ¿Y cómo los va a formar hacia la madurez? En disciplina y amonestación del Señor. Ahora, cuando usted escucha la palabra disciplina, ¿viene a su mente algo positivo o algo negativo? Como hijo negativo, como Disciplina. Ahora, ¿qué entiende por disciplina? Bueno, lo primero que voy a aclarar es lo que no es la disciplina. No significa golpear a sus hijos,
o exigirles cierto comportamiento en base a amenazas. La disciplina, entonces tenga presente, no son simplemente catorrazos que vuelan por aquí y por allá y que los hijos nada más tienen que esquivar para que no les toque. No, eso no es la disciplina. La disciplina entonces significa equipar, formar a un niño e incluye la instrucción, la corrección, y esta corrección ciertamente debe ser física, corporal, en sus primeros años del niño. Note que no estoy diciendo que es un maltrato físico, no, como dije, no son golpes a lo bruto, no es aplicar una dureza indebida, pero sí debe aplicar un castigo corporal mesurado y sobre todo en amor. La disciplina entonces puede ser descrita como educación mediante reglas y normas. Reglas y normas. ¿Cuántos de ustedes han establecido reglas y normas a sus hijos? La disciplina se refiere especialmente entonces a lo que se hace con un niño. Guárdese eso. La disciplina se refiere a lo que se hace con un niño. Una corrección corporal. Ahora, en cuanto a este tema del castigo corporal, es donde muchos padres pueden entrar en conflicto. Porque sucede que normalmente en un matrimonio, alguna de las partes luego no está en acuerdo con usar ese castigo corporal. Básicamente muchos padres cristianos han adoptado el punto de vista de los psicólogos modernos, que afirman que el castigo corporal va a causar trastornos psicológicos a sus niños. Y aquí es donde usted tiene que tomar la decisión. ¿Va a creer más en la palabra de un psicólogo o va a creer más en la palabra de Dios? El padre que detiene el castigo muchas veces lo hace de una manera, con un corazón sincero, de procurar no lastimar al hijo, mostrándole amor de esa manera. Pero Dios dice que si usted detiene el castigo, usted lo odia. Si usted detiene el castigo, entonces va a producir un hijo rebelde, igual que el hijo que crece con su padre que lo aborrece. Ahora, busquen sus Biblias, por favor. Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Lo que le quiero mostrar ahorita son algunos versículos que precisamente son la base para esa crianza, para esa corrección, para con los hijos. No quiero que usted piense que, bueno, eso es lo que piensa él, es lo que piensa Gabriel. No, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Alguien tiene Proverbios 13, 24 que lo lea, por favor? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Usted tiene otra versión, hermana Sandra, o dice lo mismo? No, igual. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos, los que de verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para entrenarlos. Ahora mire, una versión entonces, no hermano, dice entonces, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Ahora, esa palabra castigo se refiere a un instrumento, a una vara. Por eso la versión que leyó Héctor dice la vara de la disciplina. Se refiere a un instrumento que generalmente era de madera o de metal. Yo preferiría de madera. Porque el metal sí ya debe de arder, pero bonito, ¿verdad? Ahora, entonces, alguien busque por favor Proverbios 23, 13 al 14. Proverbios 23, 13 al 14. Otra persona busque Proverbios 22, 15. Proverbios 22, 15. Y otra persona busque Proverbios 29, 15. Yo tengo 29, 15.
Yo lo busco. ¿Alguien ya tiene Proverbios 23, 13 al 14? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ok. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿De qué está hablando? No morirá. Pues si todos van a morir, a fin de cuentas, ¿no? Pero ¿sabe a qué se refiere? A la muerte espiritual. No morirá espiritualmente. Es decir, va a encontrar la verdad. Y librará su alma del Seol. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es ayudarlos, es guiándolos para que ellos se encuentren y vayan hacia el camino de Dios. Cuando no lo hacemos, entonces ellos más fácilmente van a ir al camino de maldad, al camino de muerte. Alguien que entonces busque Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Sabe que usted y yo nacemos con esa inclinación, con una necedad en nuestros corazones? Nuestros padres nos dicen, no agarres eso. ¿Y qué parece que nos está diciendo? Agárralo, ¿verdad? Somos necios. Esa es la realidad. ¿Y qué entonces tienen que hacer nuestros padres? Y usted como padre, la vara de la corrección. La vara de la corrección entonces lo que hace es quebrar nuestra voluntad, nuestra necedad, quebrarla en una buena manera. Ahora, Proverbios 29:15. Lo tengo. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando usted está dando ese castigo corporal, esa corrección, más aparte de la amonestación que vamos a ver en un momento, usted está dando principios a sus hijos, está dando sabiduría a sus hijos. Si usted en verdad ama a su hijo, debe ejercer esa autoridad para disciplinarlo, para corregirlo. Pero también entonces no es suficiente simplemente la corrección. O sea, normalmente yo tengo esta regla. Si ellos desobedecen, yo les digo, hijo, a tu cuarto. Ahora, si usted está enojado, tiene que parar, porque entonces va a maltratar y va a golpear a su hijo. No lo va a hacer en amor. Entonces, si usted está enojado, lo pone en su cuarto, le deja, te quedas aquí, sale, usted va, ora con Dios, le pide paz, calma, le pide sabiduría y después va con su hijo. Ahí, ellos saben que yo les voy a dar una nalgada. Pero no es suficiente la nalgada. Ellos tienen que saber qué es lo que hicieron mal. ¿Qué es lo que hicieron mal y por qué está mal? Ahora, normalmente cuando están a 1 año, 2 años todavía no entienden. Ahorita que ellos tienen ya 5 años y el otro 7, ellos ya entienden mucho mejor. Entonces ellos tienen que entender cuál es la ofensa, cuál es su comportamiento. Si pegaron a su hermano, hijo, eso no es mostrar amor a tu hermano. Dios quiere que mostremos amor a nuestros hermanos. Entonces vas a ir y vas a pedirle perdón. Pero no basta ahí. Eso ofende también a Dios. Tienes que pedir perdón a Dios. Si la ofensa es contra nosotros, lo que ellos tienen que hacer es decir también, perdóname papi por desobedecerte.
Perdóname, papi, por qué hice esto. Perdóname, papi, por qué hizo el otro. ¿Y sabe qué? De ahí es, sí, hijo, te perdono. Y un abrazo. Y de ahí ya no hay enojo. O sea, salimos y ya no es estar ahí con él recriminándole. Él sabe que el asunto quedó ahí. La otra vez le dije a Benji, sí, hijo, te perdono. El que me dijo, sí, papi, como siempre, Dios también siempre nos perdona. Entonces, eso es lo que debe quedar grabado en sus hijos. Que Dios es un Dios perdonador. Que cuando ellos cometen una falta, no tienen que ocultarla. No tienen por qué tener miedo, terror de Dios. Pueden venir con Dios y confesar. Aceptar lo que hicieron mal y entonces recibir el perdón de Dios. Bueno, la amonestación es la acción formativa por medio de la palabra hablada, sea de enseñanza o instrucción, de advertencia o de aliento. Se refiere entonces principalmente a lo que se dice al niño. La disciplina tiene que ver con lo que se hace con el niño, reglas, normas, corrección, y la amonestación tiene que ver con lo que se dice. La enseñanza, el consejo, el aliento, la reprensión, ya es lo que se dice. Pero algo muy importante aquí, que esa amonestación no es en base a nuestro propio parecer, sino es en base a ¿qué? ¿Amonestación de quién? Del Señor. Del Señor. Es ahí entonces donde entra una gran oportunidad para que usted empiece a sembrar esos principios bíblicos en ellos. Usted empiece a sembrar la palabra de Dios en ellos, que después formen parte de su carácter. Así que debemos amonestar, instruir a nuestros hijos también con diligencia, oportunamente, a temprana edad, como vimos en Proverbios 13:24. Desde temprano lo corrige. En otra versión dice oportunamente. Entonces, no es esperar siempre a que el niño cumpla 15 años para empezar a corregirlo, o a la niña. Mire, normalmente entre los primeros 5 años es cuando tenemos materia dispuesta, muy moldeable, para poder nosotros formarlos a ellos. Después, otro predicador estaba mencionando que entre los 6 y los 12 años es cuando realmente usted establece el fundamento que va a determinar lo que ellos van a hacer como adultos. Muchas veces entre esta edad, entre los 6 y los 12, ya se pueden ver en ellos raíces si van a tener ellos un comportamiento criminal. Así que estos primeros 12 años de vida en la vida de un niño son oro, son valiosísimos para que establezca usted ese fundamento, para instruirlos en los caminos del Señor. Los principios bíblicos que usted siempre en ellos son los que le van a ser de ayuda para hacer frente a la pubertad. Cuando normalmente entran a lo que llamamos muchas veces la edad de la punzada, ¿no? Donde hay muchos cambios, donde hay muchas preguntas para los niños, donde están tratando de encontrar su identidad. Los principios que usted ha sembrado le van a ayudar realmente a sostenerse contra las pasiones que buscan apoderarse de ellos. Así que por favor, no desperdicie estos años. Si usted todavía tiene niños pequeños, aprovéchelos. La instrucción espiritual de su hijo le corresponde a usted. A ustedes padres, no le corresponde a la iglesia. Por favor, no crea que 30 o 40 minutos en una clase va a ser suficiente para contrarrestar todo el tiempo que ellos pasan inmersos en el entretenimiento, inmersos en los valores del mundo. No, por supuesto que no va a pasar nada en ellos. Ellos están absorbiendo más el mundo que las cosas de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Es que nosotros como padres muchas veces somos los promotores de crear en ellos mentes enajenadas con la televisión, con el internet, con los smartphones, con los videojuegos.
dejamos que ellos sean bombardeados con toda clase de imágenes. Y la mayoría de ellas son imágenes indecentes. No solamente indecentes para los niños, son indecentes aún para nosotros como adultos, como creyentes. Ahora, estos aparatos no son malos en sí, pero son malos cuando dejamos que ellos tomen el control de nuestras vidas, que tomen el control de nuestros hijos, que tomen el control de nuestros hogares. Entonces se vuelve un caos. ¿Sabe por qué? En realidad el mundo que vivimos es un mundo de imágenes y el entretenimiento. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Toman el lugar de Dios. Eso es lo más grave. Toman el lugar de Dios. No solamente en los niños, como dije, pero también en nosotros. Piensen esto. Si nosotros como adultos, que tenemos un mejor entendimiento, discernimiento y que deberíamos de tener una base bíblica mejor que nuestros hijos, luchamos con esto. Imagínense a los niños. ¿Cómo no van a caer en esa trampa? Así que quiero mostrarle un pequeño video que habla precisamente de ese peligro. People have to understand, are you using your device or is your device using you? Can you put it down? Can you turn it off? My biggest concern is the unfettered access to social media and cell phones, quite frankly, because there's a biology to these things that are as addictive as alcohol, nicotine, and gambling. Right now, a family is out to dinner at a restaurant, not enjoying each other's company, but each staring into the screen of their choice, completely ignoring the family members. And this is mom, dad, and the children all doing the same thing while they continue to eat. They did it the entire meal. Right now, an infant is getting their first iPhone and learning to tap and swipe all while drooling on it. 92% of 2-year-olds play video games because that is what parents are putting in front of their precious children to keep them entertained and quiet. We now know that many of the major social media companies hire individuals called attention engineers who borrow principles from Las Vegas casino gambling, among other places, to try to make these products as addictive as possible. In South Korea, internet addiction is classified along with alcohol, cigarettes, and gambling as an addiction. You know, it's about balance. It's not that they're inherently bad, and it's not that texting or social media is inherently bad, but it's when it gets out of balance. If somebody carries their phone wherever they go, like they physically feel anxiety if they put it down. When they're with their friends and have to have it up the entire time looking at the phone while they're with their friends. You know, when they wake up in the morning and check their phone before they say good morning to the person sleeping next to them. These are problems. This is out of balance. Even imagine what the suicide and homicide and just the rates of depression, you know, and accidental death due to overdose are going to look like in the future. It's going to reach epidemic proportions. It's already, the statistics are already alarming, and yet nobody's sounding any alarm bells. Bueno, realmente es asombroso lo que estamos nosotros permitiendo, mayormente, como digo, como padres y a nosotros mismos. Ahora, si usted le da tabletas a sus hijos, no les deje el internet. Realmente darle tabletas y smartphones a sus hijos pequeños es como darle una navaja a un niño de 2 años y esperar que no se corte. ¿Por qué usted desearía exponer a su hijo o a su hija a tal peligro? ¿Qué tan malo entonces puede ser que un niño esté atado a una tableta o un smartphone? ¿Qué pasará cuando ellos crezcan? La Academia de Pediatría Americana pone eso como el costo. Cuando ellos crezcan, tendrán un rendimiento bajo en la escuela,
problemas de atención y concentración, obesidad, adicción a los medios electrónicos. Ahora entonces, ¿usted cree que eso va a ser lo más grave? Eso no es lo más grave. En realidad el daño que está causando a los niños va aún más allá de eso. Los niños se vuelven más violentos. ¿Por qué? Vea los videojuegos con los que juegan. Véalos. Véalos. Vea los videos que ven en YouTube, cargados de imágenes tan horrorosas, tan horrorosas. ¿Sabe? Muchos también de los niños comienzan a ver pornografía desde los 6 años. Y sabe, lo malo no es solamente bueno que vea la pornografía. Sabe que la pornografía va causando en ellos mentes y conductas depravadas. Y cuando llegan a una edad adulta, son potencialmente peligrosos muchas veces. Violadores, pedófilos. ¿Sabe usted lo que es un pedófilo? Bueno, si no sabía, son individuos que abusan sexualmente de los niños. ¿Sabe? Ellos no tienen ninguna dificultad para encontrar a sus víctimas. Según estadísticas, un pedófilo promedio abusa de 150 niños durante su vida. Y estos hombres son muy hábiles para encontrar a sus víctimas. ¿Sabe qué es lo que hacen? Se conectan a la web y buscan a niños y a niñas que están hambrientos emocionalmente a causa de la desatención de sus padres. ¿Sabe? Muchos padres me impresiona que crean perfiles para sus hijos cuando tienen 12, 13 años. Niñitas posteando fotos con poses muy sensuales. Y solo basta que uno de estos hombres, aún niños, empiece a engañarlos por el Facebook o por alguna red social. Cuando se encuentran, hacen citas para encontrarse, los niños van engañados, no solamente los niños, eso sucede con los adultos, también van a las citas engañados. ¿Por qué? Porque empiezan por medio de los mensajes a encantar. Oye, qué bonita te ves, oye. Empiezan muy inocentes y después, mándame una fotito sexy, una fotito, así como que suena muy inocente. Y los niños empiezan. No, mis papás no van a saber. Y si usted, aun con sus adolescentes, les da los teléfonos con internet en su escuela, no sabe lo que hacen ellos, qué es lo que ven, en su tiempo cuando están fuera de casa, qué es lo que hacen. Si saben que sus papás checan sus teléfonos, borran historiales, borran lo que hayan hecho. Y el papá entonces, no, mi hijo no, mi hija no. No pueden ser ustedes quienes los arriesguen de esa manera. Mire, decía en un libro James Dobson, Cómo educar a varones, él decía, si usted realmente deja a sus hijos en las redes sociales, es como que un pordiosero llega, bien desarrapado, toca a su casa y le dice, le cuido a sus hijos. Yo le puedo cuidar a sus hijos. Y usted le dice, ok, pásale. Y usted se va a trabajar o usted se va a hacer sus cosas y deja que él se vaya al cuarto de los niños. Imagínese. Y eso es lo que estamos haciendo como padres. Entonces, de acuerdo con el Centro Nacional para Niños Pobres, es 2 veces más probable que los varones sin padre también abandonen la escuela, que los metan presos,
casi 4 veces más probables que necesiten tratamientos por problemas emocionales y de comportamiento que los varones que sí tienen padre. Si usted ignora el deber que tiene para con Dios y para con sus hijos, o vacila en ello, a veces sí, a veces no, en lo que me conviene sí, en lo que me conviene no, ellos no van a saber qué esperar, porque las reglas, si es que existen, cambian constantemente. Pero lo más grave de esto es que si usted ignora su deber o lo hace a un lado, ellos tampoco van a aprender los principios, las verdades bíblicas, las verdades absolutas de la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría que los puede rescatar de caer en un hoyo. Busque para finalizar Hebreos 12:11. Por tiempo ahorita no puedo darles más consejos prácticos, pero algo que sí yo les recomiendo mucho, padres, es de que por lo menos con las tabletas o con los smartphones, no les dejen el internet. Si tienen videojuegos, cámbienlos por apps educativos. Ahora, limite mucho el tiempo también que están frente a la pantalla, frente a sus tabletas. Bueno, limite el tiempo que están viendo ahí. Ahora, también establezca áreas donde ellos no pueden llevar sus teléfonos o tener sus computadoras o sus televisiones. Ellos no pueden usar el teléfono en sus cuartos. Ellos no pueden tener sus laptops en sus cuartos. ¿Por qué? Ya hablamos de eso. Le están dando veneno a sus hijos. Cuando coman, no dejen que sus hijos estén en el teléfono. Establezca esas horas. Aquí estamos comiendo todos juntos y nadie va a checar el teléfono, solamente el papá. No es cierto. No. Cada quien tenemos que autodisciplinarnos también nosotros como padres. Entonces, lea por favor Hebreos 12:11, ¿lo tiene? En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Ahora aquí está hablando acerca de la disciplina que Dios realiza con nosotros, pero obviamente también aplica a la disciplina que nosotros podemos aplicar a nuestros hijos. Y es cierto, cuando los disciplinamos, no parece ser causa de alegría. Para ellos es difícil. Pero después va a producir un fruto apacible de justicia. Va a haber un fruto. Va a haber un fruto. Entonces, padres, tomen su papel. Tomen su papel de autoridad. No dejen. Si están con sus esposas y sus hijos se rebelan, se ponen groseros, están berrinchudos o incluso están insultando a sus padres, no permita eso. Usted como padre tiene que proteger también a su esposa. Tiene que proteger a sus otros hijos. Tiene que actuar, tiene que establecer la disciplina, tiene que tomar el mando, su autoridad. Y si quieren más consejos después, venga conmigo o con el hermano Ricardo, él le puede dar consejos. Bueno, preguntas, comentarios. También después de disciplinar a su hijo, mejor abrazarlo, lo que hicimos con Alan, para asegurar nuestro amor por el niño. Porque muchas veces cuando lo disciplinamos, lo dejamos, entonces ellos piensan rechazados. Entonces mejor, después de disciplinar, mejor darles amor, abrazos y para que ellos sepan que
el amor y también va junto con la corrección. Ujú. Como Dios, es igual como Dios. Así es. Así es. Es importante que ellos sepan que su papá no está enfadado todo el tiempo, que su papá los ama, que su papá ya los abrazó, que su papá constantemente les está diciendo, te amo, hijo, te amo. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque nuevamente tú no te cansas de nosotros. Señor, eres un Dios paciente y nuevamente pedimos, Señor, tu sabiduría para nosotros como padres, como madres, Señor, para poder criar a nuestros hijos, poder, Señor, estar en armonía, primeramente entre los padres, de tener un mismo sentir en cómo se va a aplicar la disciplina, cómo se va a aplicar la corrección, y, Señor, que realmente los padres tomen ese paso con tu ayuda, con tu fortaleza, Señor, con tu guía, para poder tomar ese mando, esa autoridad en el hogar, donde ellos puedan mostrar que hay reglas, pero que también hay beneficios, que también hay un amor profundo en lo que se enseña en cuanto a la disciplina, en cuanto a la amonestación, que se hace, Señor, para el bien de ellos, no para causarles simplemente amargura, para que ellos sufran en la escuela porque son diferentes a los demás niños, sino que nos dé sabiduría para primeramente nosotros instruirnos con tu palabra y también nosotros después poder instruir a nuestros hijos con tu palabra. Y, Señor, pedimos nuevamente por nuestros hijos para que tú los libres, Señor, con la administración que les demos, con la guía, con la corrección que les demos. Señor, tú también pongas en ellos corazones dóciles, corazones que te busquen, corazones que puedan vencer las tentaciones, corazones que decidan, Señor, amarte más a ti que al entretenimiento, que a sus teléfonos, que a los videos, que los juegos. Señor, que ellos puedan, cuando tengan una edad más madura, simplemente discernir y escoger por ti, Señor, antes que perderse en este mundo. Te pedimos todo esto dándote gracias nuevamente por los padres y pidiendo tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz día a los padres. Ganó México, por ahí dijeron, ¿no?